Bien, ahora ya tengo ahí para compartir, ¿no? Dame 2 minutos, Doc, Bueno, ya como coanfitrión. Ahora sí, hacemos la presentación y ya te doy la palabra. ok. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva jornada dentro del marco de esta Diplomatura de Derecho del Consumidor organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba. Mi nombre es Victoria Pustillo y vamos a hablar de un tema muy complejo y muy actual y que tiene que ver con los contratos de autoplanes, cuáles son los reajustes y diferimientos de las cuotas y qué es lo que sucede actualmente con las medidas cautelares en la justicia a nivel nacional y en algunos casos en particular provincial. El disertante del día de hoy es el doctor Diego González Vila, quien es abogado litigante representando únicamente a consumidores en litigios tanto individuales como colectivos, egresado con diploma al mérito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, fundador y director del Instituto de Derecho del Consumidor y Usuario del Foro de Abogados de San Juan, del 2012 al 2019, autor del libro La tutela del consumidor en los planes de ahorro automotor, coautor en la obra colectiva COVID-19, Impactos Jurídicos y Económicos, Instituciones de Derecho Privado, y autor de más de 40 publicaciones científicas sobre derecho al consumidor. Diego González Vila, además, es profesor universitario y profesor invitado en la Diplomatura de Derecho de los Consumidores y Usuarios tanto de Mendoza como de Córdoba, miembro del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y delegado en San Juan de la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos. Muchas gracias, Victoria, por la presentación. Bien. Entonces ya estoy habilitado para compartir. Sí. Estaba levantando la mano el doctor Vergara. Ah, dale, dale. Bueno, simplemente mi agradecimiento al doctor González Vila. Diego es un amigo, aparte tenemos muchos amigos en común y no sé si muchos más enemigos en común también. Así que nos conocemos tanto del trabajo en litigio, digamos, en contra de empresas y defendiendo consumidores, y también el trabajo en las asociaciones de consumidores, que es tan importante para el desarrollo de esta protección. Así que, como siempre, ya es la segunda vez que participa el doctor González Vila en nuestra casa. Y también te quería contar que en la clase pasada que estuvo el doctor Sobrino mencionó tu libro, te recomendó, dijo que sos el máximo experto en la materia, y nada menos que Waldo Sobrino, una recomendación como esa pesa bastante. Así que bueno, veo que se están ahí compartiendo comisión, no sé cómo viene la mano con ese tipo de recomendaciones, pero un gusto que Bueno, estés bueno, acá. gracias. Lo de Waldo demuestra que es un amigo, por eso de haber dicho esos comentarios. Así que muchísimas gracias y esperamos seguir contando con tu participación y tu generosidad en estos temas. Bueno, gracias por las palabras, Ezequiel. Bueno, ahí se ve bien, está compartido el Sí, Power. se ve. Bueno, entonces lo que vamos a tratar ahora, como bien dijo Victoria, es el sistema de ahorro previos por grupos cerrados. Este tema, obviamente, primero hay que delimitar el marco normativo y obviamente siempre vamos a partir de lo que es la base, digamos, o mejor dicho, la pirámide jurídica y las normas más importantes son los artículos de la Constitución Nacional, 42, 43 y 75, inciso 22, con todos los instrumentos internacionales que tienen la misma jerarquía. Obviamente que también las normas relativas a lo que es, y muy puntualmente en esto que vamos a utilizar, las operaciones de crédito al consumo, que está en el artículo 36, la responsabilidad solidaria, el artículo 37, que nos faculta a demandar por lo que es la nulidad de cláusulas abusivas, la parte de tutela judicial del 52 y lo que es también el daño punitivo, obviamente en el artículo 52 bis, y también el artículo 53, que ya lo vamos a ver cuando analicemos el tema de la competencia, que es un artículo que reúne todos los beneficios, lo que se denomina la tutela procesal diferencial del consumidor. Y el artículo 65, que le da nada más ni nada menos que el rango en una normativa de orden público. Y lógicamente que también resultan aplicables las normas del Código Civil y Comercial, no solo las que regulan los contratos de consumo, el artículo 1092 a 1122, sino también las normas generales, por ejemplo, las de los contratos de adhesión, también las normas referidas a lo que es la conexidad contractual, que tiene acá, digamos, si hay un contrato en nuestro país en cual se aplica con todo vigor las normas de contrato de consumo, son justamente el artículo 1073 a 1075. Y ya desde el punto de vista específico,
tenemos el decreto 142.277 del año 43, que es un decreto antiguo, como ustedes verán, de la década del 40, pero que todavía está vigente y que tiene algunas pautas que podemos utilizar en los reclamos judiciales defendiendo a los consumidores. Y también, obviamente, por último, la resolución 815 de la Inspección General de Justicia, que es de alguna manera el marco teórico reglamentario que dicta este organismo, que es quien debería controlar a las sociedades administradoras. Y digo debería porque ya sabemos que obviamente, como sucede con todos los organismos públicos de control específicos de estos contratos, esa fiscalización administrativa deja mucho que desear, de la misma manera que sucede en seguros con la Superintendencia de Seguros de la Nación, en materia de aeronáutica con la ANAC, y así con demás, digamos, organismos, o sin ir más lejos también con el Banco Central en materia bancaria, etc. Hay dos también, digamos, resoluciones conjuntas del año 2002 del Ministerio de Economía y del Ministerio acá de Justicia y Derechos Humanos, en el cual también pone un límite a las ejecuciones prendarias. Y también, por último, vamos a tener las normativas de emergencia que se dictaron con el marco de la pandemia, que hoy en día la primera fue la resolución 14/2020 y la última fue la resolución 5/2023 de la Inspección General de Justicia, que ratifica ese diferimiento de cuota y además establece en su artículo 4 una intimación que tienen que hacer las sociedades administradoras previo a iniciar la ejecución prendaria. Es decir que esto, y voy adelantando acá una pauta de defensa, cuando les toque defender a un consumidor en el marco de un juicio ejecutivo por una ejecución prendaria, tienen que tener en cuenta que si la sociedad administradora no cumplió con este requerimiento previo para que pague, previo a iniciar el secuestro, ahí pueden plantear la inhabilidad del título en el marco de ese proceso ejecutivo. Ahí tienen el enlace en el cual van a poder acceder a, digamos, el histórico de esas resoluciones, y está vigente hasta ahora, hasta el 30 de septiembre de 2023, y todavía no sabemos si va a haber una nueva prórroga en tal sentido. Entonces, como les decía, más allá de toda la normativa sustancial y general de la Constitución, la Ley 24240 y el Código Civil y Comercial, no podemos ir a un juicio por planes de ahorro si no se ha analizado mínimamente esta resolución 815, que tiene algunos artículos que son muy buenos y otros artículos que son bastante malos. Como les decía, este es un contrato en el cual acá tienen gráficamente lo que se llaman las famosas redes de contratos. Bueno, acá podemos ver que el consumidor está, digamos, en una especie de telaraña contractual, porque acá la realidad es que el consumidor cree que ha contratado con la concesionaria, y generalmente el reclamo y la queja lo hace ante la concesionaria, cuando en realidad detrás de todo eso hay un grupo económico de empresas que son las que han diseñado este sistema justamente para obtener una forma de financiación gratuita para poder vender vehículos a un precio sobre todo más caro de lo que sucede en las compras-ventas al contado. Por ejemplo, acá van a tener ustedes que la fábrica automotriz obviamente es la que ha creado la sociedad administradora, que viene a ser de alguna manera una especie de financiera de la terminal automotriz, la que a su vez se vincula con el grupo de los ahorristas a través de un mandato que es oneroso, irrevocable, que esto está estandarizado en todos los contratos y que también lo menciona esa resolución 815 que vimos, en su artículo 28, inciso segundo. Y también esa sociedad administradora suscribe un seguro de vida colectivo por el saldo deudor para el caso de fallecimiento o incapacidad de algunos de los ahorristas y cubrir el saldo deudado. Y luego también, cuando el ahorrista es adjudicatario, accede a un seguro total del bien. Obviamente que por el tiempo que tenemos no vamos a poder analizar cada uno de estos tipos contractuales, pero es para que vean la complejidad que tiene este sistema contractual, este sistema de ahorro previo, en el cual, por eso insisto, muchas empresas cuando son demandadas plantean la excepción de falta de legitimación pasiva, sobre todo las empresas automotrices o también alguna que otra aseguradora, diciendo que el contrato, por ejemplo el seguro de vida, lo ha suscrito con la sociedad administradora. Bueno, acá el ahorrista o el beneficiario de una póliza en seguro de vida tiene obviamente legitimación en su carácter de ser un consumidor conexo no contratante. Recuerden que el artículo 1, esto lo tienen que haber visto en la parte general, regula y contempla distintas clases de consumidores,
Entre ellos, el consumidor, digamos, conexo, no contratante, que es aquel que se encuentra vinculado a una relación de consumo, aunque no haya sido parte directa de ese contrato. Bueno, ahí es donde encuadran también estos beneficiarios de ese seguro de vida colectivo. También, obviamente, algunas empresas, como por ejemplo la sociedad administradora de Volkswagen, comercializa un seguro de desempleo, cuya prima está a cargo de la sociedad administradora, y el objeto de ese seguro es cubrir el caso de desempleo de la persona y el pago de 12 cuotas del plan, que obviamente también genera un montón de vicisitudes y problemas, porque cuando el consumidor es despedido de su trabajo y hace la denuncia, la sociedad administradora es la que debe informar el importe de esas 12 cuotas, y muchas veces, al menos en los casos que me ha tocado intervenir, la sociedad administradora es morosa en informar ese saldo de deuda, y por lo tanto la aseguradora ese seguro de desempleo no paga, y el consumidor cae en una situación de mora, bueno, con intimaciones, reclamos de los estudios de cobranza, etcétera, etcétera. Y esto se complejiza aún más si la cuota del plan de ahorro se paga a través de la tarjeta de crédito. Ahí hay otra vez un sistema conexo con el banco emisor, la administradora de tarjeta, etcétera, etcétera. Así que bueno, es para que tengan esto, digamos, en la forma, si bien no es un gráfico muy avanzado, digamos, desde el punto de vista del diseño gráfico, pero sí es bastante didáctico para que vean la trama de contratos coligados en los cuales está inmiscuida una persona cuando se involucra a una operatoria del sistema de ahorro previo. No sé si acá hay alguna duda, comentario o algo, o si las dudas las han dejado para el final. No, bueno, el silencio lo tomo como negativo, entonces. Como a vos te Ah, parece, digo, si vos quisieras que te hagan preguntas sobre la clase, lo podés manejar vos o si preferís que sea al final. que sea sobre la clase me parece mejor, para que sea más dinámico y para que no se pierda, porque por ahí quizás vamos a pasar de un tema a otro, entonces para que no quede colgado. Así que quien quiera, vos Victoria, por favor me avisás ahí en Bien. el chat, o quien levante la mano y me avisás, y bueno, y así contesto la pregunta. Bien, en ese caso les pido que escriban en el chat o que usen los emoticones de levantar la mano y lo vamos habilitando para que lo hagamos de manera coordinada. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, en la organización del sistema aparece obviamente la sociedad administradora, que es creación, como les dije, de la fabricante. Es decir, Plan Rombo ha sido creado por Renault, Plan Óvalo por Ford, y así sucesivamente con todas las empresas. Toyota Plan por Toyota, FCA por Fiat, etcétera, etcétera. Que FCA es Fiat Chrysler, por eso van a ver también los contratos de Jeep, los planes de Jeep, que son exactamente iguales en su clausulado a los contratos que utiliza, por ejemplo, quien quiera comprar un vehículo de la marca Fiat, pero son el mismo grupo de empresas, digamos. Por eso las siglas FCA significa Fiat Chrysler Argentina. Como les decía, bueno, y acá en esa tríada de grupo económico aparece la concesionaria, que obviamente es la representante oficial de la fabricante, y es la que se encarga de publicitar en la jurisdicción determinada los planes de ahorro, y es la que concreta y concerta estas operaciones con los consumidores, porque el consumidor suscribe el contrato con la concesionaria. Sin embargo, digamos, la firma y todo se hace en la concesionaria, pero el contrato que está firmando es con la sociedad administradora, ¿se entiende? O sea, se firma el contrato en el lugar físico en la concesionaria, pero, digamos, el vínculo contractual desde el punto de vista clásico del paradigma contractual lo está celebrando con la sociedad administradora. No lo está firmando ni con la concesionaria ni tampoco con la fábrica. Más allá de que, insisto, forma, digamos, la legitimación pasiva de la fabricante y la concesionaria surge por formar parte de esta operatoria, que es una conexidad contractual, como vimos en el gráfico inicial. Y obviamente hay, digamos, en la ficción que plantean las empresas, estos grupos de 84 cuotas, y que obviamente tienen que tener el doble de suscriptores. Supuestamente, esto digo supuestamente, ya vamos a ver por qué. Y con distintas modalidades de financiación. El 100% es el que surge de dividir el valor, digamos, financiado en un 100%, y los planes 70-30 son aquellos en los cuales se financia únicamente el 70% del valor móvil, y después, cuando el ahorrista está en calidad de ser adjudicatario, es decir, para que se le entregue el vehículo, luego tiene que pagar, para poder concretar la entrega del vehículo, el 30% del valor del auto actualizado a la fecha de pago,
que es la famosa alícuota extraordinaria, que quizás por ahí quien haya litigado en estos casos, digamos, lo ha sentido nombrar, lo ha leído en alguno de estos planes. Por lo tanto, el importe de la cuota 70-30 suele ser menor al plan 100%, porque lógicamente la financiación es menor. Más allá de que en ambos casos se haya pactado en un pago en 84 cuotas del plan, es decir, que dura 7 años, perdón, y se trata de un contrato de larga duración. Como les decía, siempre, digamos, en todas las operaciones van a ver que, digamos, el sistema denomina que es necesario que haya la cantidad duplicada de lo que dura el contrato. Es decir, si el contrato es de 24 meses, tienen que haber 48 suscriptores y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se tienen que adjudicar 2 vehículos por mes, uno por sorteo y otro por licitación. Sin embargo, ya Carlos Gersi, en su magistral obra, en su libro, uno de los primeros que hubo en el país en el año 96, enseñaba que eso de los 168 ahorristas era una ficción, porque el famoso grupo en realidad lo componen todos los consumidores que están aglutinados bajo la misma empresa. Y esto ya hay casos así en los cuales se ha determinado, juicios actuales en los cuales se ha cuestionado los aumentos de las cuotas y el sistema de reestructuración, en los cuales se ha probado con periciales contables que hay grupos digamos, que solo tienen 5 o 10 ahorristas, de manera tal que la defensa que suelen esgrimir muchas de estas empresas para apelar una medida cautelar o demás cuestiones de que si se concede la cautelar se desfinancia el grupo porque no hay fondos suficientes, es totalmente falsa y parte de una premisa y un dogma que ha sido inventado por este tipo de empresas para justamente sostener esta ficción. Insisto, vuelvo a repetir, estos fallos no los puedo citar porque las colegas que los han obtenido me han pedido reserva, ya que todavía no están firmes, pero existen varios fallos en los cuales se ha, insisto, acreditado que estos grupos de famosos supuestos 168 ahorristas, a veces hay grupos que hay 10 o menos personas, y aún así no se han disuelto. Eso demuestra de que, digamos, de que el planteo que nosotros proponemos en la obra, en el libro, y que lo hicimos a través del trabajo colectivo con UCU, con la asociación, es justamente que la solución más favorable para los consumidores era disolver el grupo, porque si se disolvía el grupo, los ahorristas adjudicatarios pagaban el saldo de deuda como una suma de dinero y se actualizaba a valor de tasa activa y no con este famoso valor móvil que no está precisado en ningún lado. Y los ahorristas no adjudicatarios recuperaban todo el haber de ahorro de inmediato, no tenían que esperar los 7 años a los que dura el grupo. Obviamente que la disolución del grupo a las empresas automotrices no les conviene, por eso es que sostienen esta ficción de las 168 personas a pesar de que es mentira. Volvemos con esto, de este famoso grupo. Grupo sociedad. En realidad, grupo somos los que estamos ahora acá en esta diplomatura, que nos podemos ver, sabemos el nombre de cada uno, podemos interactuar y tenemos acceso a un diálogo, al menos fluido, en el marco de esta clase. Acá en realidad se trata de una sociedad porque los ahorristas no se conocen entre sí, no tienen posibilidad tampoco de tomar acciones mancomunadas y que sean producto de una, digamos, por así decirlo, un quórum mayoritario del grupo y decir, bueno, nosotros queremos hacer tal cosa con este grupo. Eso está totalmente vedado porque justamente el ahorrista que suscribe, lo suscribe como una persona individual y no está firmando el contrato con el grupo, sino con la sociedad administradora. Esto es para que lo tengan en cuenta porque en las defensas, cuando contestan demanda este tipo de empresas, insisten, digamos, muy falazmente en este planteo del grupo de que se va a disolver, de que es un sistema mutual, consorcista, y no tiene nada de eso. Es un contrato de cambio en el cual la persona paga un precio bastante caro para acceder a una unidad que encima suele ser digamos, la entrada de gama, no es la versión más full. Y a pesar de eso suele tener un precio más caro que el mismo vehículo, pero que sea una versión más equipada. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá. Está Ahí, levantando la Germán. mano. Germán, si Sí. puedes habilitar el micrófono, mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué andas? tal? Tengo una consulta. ¿Hay información respecto, ¿Querés porque el micrófono? por lo que he visto se escucha bien, Sí, sí. Sí. respecto de
la publicidad o no, la información o no de estos grupos, porque la gran mayoría de estos contratos, como bien decís, están estructurados como si todo fuese el grupo fuese un todo orgánico. Todas las cláusulas rigen el grupo, por ejemplo, en algunos casos dilatan para las personas que quieren, por ejemplo, que se quieren dar de baja en un plan, te dice, bueno, pero cuando el último del grupo termine de retirar, y te dan a entender, por ejemplo, si son los 168 en la cuota 70 y pico, te devolvemos la plata actualizada si querés, pero respecto a la info del grupo. No, no se publica en ningún lado, justamente eso es lo que estoy criticando. Y que es parte de esta mentira, de esta misma falacia del sistema que ha sido estructurado por la empresa automotriz para, porque eso el grupo lo utilizan con esa excusa, justamente cuando vos vas a reclamar el reintegro del dinero, te dicen, no, espera que el grupo se disuelva cuando llegue a la finalización del grupo. Que ahí, digamos, el parámetro objetivo que vos podés tener es de tu cliente, la primera cuota tenés que contar 7 años, pero tampoco vos podés saber si el grupo se ha disuelto anticipadamente, porque no está eso difundido en ningún lado, ni tampoco en la Inspección General de Justicia. Entonces, Claro, si justamente se dio de baja eso la mitad y la demuestra, otra mitad la claro, adjudicaron, por ejemplo. claro, claro, y eso demuestra que entonces no estamos hablando de un grupo. Si fuera un grupo, yo podría tener acceso a como mínimo el correo electrónico de los otros consumidores, de los otros 167 ahorristas, para poder justamente intercambiar información y además también poder tomar decisiones mancomunadas y en grupo. Por ejemplo, supongamos lo que pasó en 2018. Lo más conveniente hubiera sido disolver el grupo y eso lo hubiera sucedido, digamos, era una decisión que hubieran tomado todas las personas. De hecho, UCU hizo una encuesta sobre eso y la encuesta dio que la mayoría de las personas estaban a favor de disolver el grupo. Sin embargo, la sociedad administradora, ¿por qué no abre el debate con los mismos del grupo? Y porque obviamente no le conviene. Si disuelven los grupos, a las empresas le implica una pérdida de un flujo de millones y millones de pesos que se garantizan mensualmente con este pago anticipado. No sé si ahí quedó contestada la pregunta. No, sí, sí, sí. O sea, tampoco me quiero adelantar, seguramente se trate más adelante. Era ya más si han habido medidas previas, no si siquiera a disolver el grupo, pero sí quizás a tener la información del mismo. O sea, que si vos me decís, Sí, bueno, hay fallos, vamos, eso lo vamos a ver vamos ahora con. en breve. Claro, Eh, justamente, no quería spoilear nada, Bien, pero bien, gracias. no, pero de hecho anticipo el fallo Faría Micaela del juzgado de primera nominación de 27ª nominación, perdón, de primera instancia, que obviamente ha sido apelado, todavía no entiendo hasta donde sé, no se ha resuelto la apelación, establece ese mandato preventivo a la sociedad administradora de que le informe al consumidor, digamos, los datos de de los otros ahorristas, de los otros integrantes, para que justamente puedan, digamos, tomar medidas en grupo, valga la redundancia. Muchas gracias. Sí, De nada. Ana Villar está levantando la mano. Sí, no sé si me escuchan, ¿no? ¿Si se ven bien? Sí, le escucho un poco bajo. Ah, bueno, ya veremos un poco ahora, ¿no? Así no, no demoro. No, mira, esto, bueno, quizá porque no me lograba conectar para poder hacer la pregunta. Cuando hablábamos de toda la cantidad bueno, de los elementos que constituyen, o sea, como decimos, el entramado, la maraña esta de contratos y subcontratos y de idas y de vueltas y de mandatos y demás. Pero, o sea, para tener claro, tanto la automotriz como la empresa, o sea, la empresa que crean para ahorro, como las agencias, son todos solidariamente responsables a estos efectos. Sí, 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 porque ahí justamente la responsabilidad deriva de la conexidad contractual y también de la aplicación del artículo 40. Porque, digamos, el incumplimiento contractual, en esto también, a ver, hay dos posturas en doctrina, una que diferencia que el artículo 40 se aplica solamente en los casos de daño y otra que entiende que en los casos de incumplimiento de contrato se aplica el 10 bis y no el 40. Yo soy los que entiende, y eso también lo manifiesto en el libro, de que todo incumplimiento de contrato siempre genera un daño, y si genera un daño, entonces también hace aplicable el artículo 40. Entonces una O sea, discusión, perdón, la diferencia conceptual estaría en esto es, si estamos hablando de una cuestión que surge exclusivamente del mismo contrato, o si ha habido algún tipo de incumplimiento posterior, por ejemplo, el pago y no la entrega, o sea, esa es la diferencia entre uno y otro.
Claro, claro, pero para mí, insisto, es una diferencia teórica y siempre la responsabilidad va a ser solidaria por aplicación del 40, porque cualquiera sea el incumplimiento, ya sea en el ámbito de un contrato estricto o en el marco de la relación de consumo, aunque no haya un contrato, igualmente siempre hay un daño. El incumplimiento de un contrato genera daño Pregunto por moratorio. sea, sí, o sea, yo lo interpreto exactamente igual, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos las denuncias ante las direcciones de defensa del consumidor, porque me ha pasado, si no está muy, que por ahí hemos tenido la suerte, por ejemplo, que la automotriz no responde la carta de documento, por ejemplo, que se le dirigió, ¿qué hace? Defensa del consumidor dice que directamente solamente se puede dirigirle el reclamo y todo y iniciar todo el proceso contra la empresa del plan de ahorro, no contra cada una de las Bueno, fábricas, cada una ahí, de las automotrices. ahí si usted va como denunciante, tendría que pedir que se corra traslado de la denuncia a todas las empresas, a la Es que, concesionaria, a la sociedad sí, administradora y a la fábrica. es que eso es lo que hacemos. Ah, El bien, tema bien. es que eso es lo que usualmente se hace, pero ¿qué nos encontramos? Porque bueno, parece que peleamos contra todo el sistema, incluido las direcciones de defensa del consumidor incluidas, y me hago cargo, que directamente dice que no, que tienen que ser contra o sea, que la denuncia va contra la administradora. No, bueno, eso. Eventualmente, claro, es que eventualmente, y bueno, algunas posibilidades a veces mediante nos permiten, porque bueno, como digo, hemos tenido a lo mejor la suerte, me pasó en un caso que mandamos la carta de documento y no la contestaron de la automotriz, entonces de la fábrica. Entonces, eso me dio la pauta para que me lo aceptaran. Si no, no lo aceptan. Bueno, Y ahí después, ya ¿cómo no sé, hacemos? Claro, no después, sé cuál será la dirección, pero a ver, claro, ese es el tema. Bueno, no sé si algo le habrá pasado a alguno de los colegas, pero el problema también que pasa después que planteamos nosotros, que cuando nosotros vamos a la demanda, en el caso que, porque generalmente se van a demanda con estas cuestiones, no han estado pero previamente, o no sea, es no han obligatorio cumplido ir a con defensa la consumidor para fábrica, hacer la como le demanda. pasó previo que la mediación obligatoria. Se entrecorta, Sí, doctora. Hola, se, perdón, se cortó, se, se Se cortó. entre- está. Bueno, seguimos Lo, y lo, listo, porque a lo mejor es problema con mi internet porque ya no me podía conectar. No quiero demorar el bueno, resto. lo que decía es que no, digamos, no es obligatorio hacer la denuncia administrativa antes de iniciar la demanda. No sé qué, en dónde usted No, iría, en porque... Córdoba, perdón, en Córdoba tenemos mediación obligatoria. Y Ah, lo que, bien, no. Claro, acá claro, en San Juan no. Digamos, es... no, nosotros tenemos mediación obligatoria. Y lo que pues, se puede hacer, se puede hacer de tres maneras distintas. Se puede hacer o por particular Claro, es como en o Buenos por Aires. mediación judicial. Sí, más o menos, no conozco la de Buenos Aires, pero más o menos así. En estos casos, Claro, en mira, Buenos Aires, si usted hizo la denuncia en COPREC o hizo la mediación, se lo toman válido como para ya iniciar digamos, la demanda. claro, sí, la gran diferencia acá en Córdoba, nosotros siempre también hacemos pie por acá, y para los que por ahí no tienen conocimiento, es que cuando uno le inicia por defensa del consumidor puede utilizar todo el expediente como prueba. Claro, claro, sí, sí, yo también lo hago a eso y sí, es un instrumento público, obviamente, así que no. Claro, pero cuando se hace, pero es que cuando se hace en mediación, ya sea privada o judicial, no se puede utilizar ningún elemento Claro, que... por la confidencialidad, sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, sí. Pero bueno, Bien. nada, sí, no interrumpo más. Bueno, entonces, más o menos, y a su vez la lógica funcional de este sistema, que solo existe en Argentina, no en otro lugar del mundo, eso también para que lo tengan, esto es tan argentino como la milanesa o el dulce de leche, funciona de la siguiente manera. El ahorrista le entrega su capital en forma anticipada a la administradora, no percibe intereses por entregar su dinero y obviamente la fábrica obtiene financiamiento gratuito, pero además le cobra intereses al consumidor por haberle anticipado el dinero, es decir, le está dando un préstamo que no solo por el cual los consumidores no reciben ningún tipo de interés, sino ellos pagan el interés porque la empresa le administra esto, que es la famosa comisión por gastos administrativos que figura en los talones de pago y que son los honorarios de la sociedad administradora por la ejecución de ese mandato oneroso y irrevocable. Esto es la extracción del libro de Gersi, que ahí claramente detalla
que el ahorrista pierde el capital y abona comisiones por administrar su dinero, la administradora y la fábrica son un mismo grupo económico, y en el precio final de compra se incrementa justamente por el costo de financiación. Y fíjense con lo que termina Carlos Gersi, diciendo, ¿no?, que la esencia de este sistema es la obtención de fondos de inversión sin costo financiero alguno. Es más, la administradora recibe una comisión por administrar el dinero del ahorrista y después cobra por la financiación del precio final. El sistema es más diabólico. Esto ya lo decía Gersi en el año 96. Un libro, este libro está, digamos, en digital, así que va a estar facilitado el material también para que lo puedan tener. Si bien, insisto, es del año 96, obviamente no está actualizado con el nuevo código, pero, digamos, estas reflexiones en cuanto al funcionamiento del sistema mantienen su plena vigencia, porque esto, como hemos visto, data desde la década del 40. Bueno, ahí parece que se trabó y no avanza. Ahí está. Bueno, acá hay un fallo en el cual lo citan a Farina, también al gran maestro santafesino, y también se hace la reflexión en este caso en el cual se condena a las empresas a la sociedad administradora y a la fábrica porque no se le había entregado el vehículo. Y acá se analiza todo lo que estamos diciendo anteriormente, que justamente es un sistema creado por el grupo empresario, automotriz, sociedad administradora y la concesionaria, para justamente obtener financiamiento gratuito y además digamos, mantienen la potestad de variar a su solo antojo, sin ningún tipo de control, el componente para poder cuantificar el famoso valor móvil, que es lo que después integra la cuota y es lo que nos ha generado todos los problemas hasta el día de hoy con los aumentos y demás cautelares que se han dictado. Ahí está la transcripción del fallo para que ustedes lo puedan ver. Y justamente en lo que menciona como reflexión, que obviamente no se puede perder como cardinal para la resolución de estos casos, es que en caso de duda siempre tiene que interpretarse el contrato o cualquier otra, incluso acto jurídico conexo a esta operación a favor del consumidor. Esto no solo surge del principio protectorio del artículo 42 de la Constitución Nacional, sino también que es un principio que se aplica en materia contractual, que el artículo 1095 del Código actual recepta, y también el artículo 37 de la Ley 2440 establece que la obligación se tiene que adoptar, digamos, la menos gravosa a favor del consumidor. Y justamente esa misma norma, interpretada en sentido contrario, nos da que los derechos también tienen que interpretarse en sentido amplio. Esto a la hora también, cuando hay cláusulas que son oscuras y que no presentan la claridad necesaria, se interpretan en contra del predisponente, que es la sociedad administradora. Acá vamos a lo que cuestionábamos al principio, que esta famosa defensa que esgrimen, digamos, en forma repetitiva, todas las sociedades administradoras, que es un sistema mutualista, de la ayuda mutua, etcétera, etcétera, es totalmente mentira, es una falacia atómica, y ya muchos fallos, y uno de los tribunales que mejores sentencias ha dictado en este tema de planes de ahorro es la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de General Roca, de la segunda circunscripción de Río Negro. En esta causa, en la causa Dorrio, establece y determina que esto no tiene nada que ver con las mutuales. De hecho, el artículo 2 de la ley 20.321 de las asociaciones mutuales establece que son asociaciones sin fines de lucro y no se puede cobrar ningún tipo de comisión. Y acá, en el contrato, está confesado expresamente que la sociedad administradora va a cobrar una comisión, que es el famoso gasto administrativo, por administrar el dinero de los consumidores ahorristas. Con lo cual, y esto también ya lo había dicho la doctrina, ahí abajo tienen la cita, Noemí Nicoló en su tratado, María Paula Arias, Carlos Gersi, obviamente también que lo vimos en su obra, Guillermo Peirano, etc. Obviamente que se trata de un contrato de cambio, esto de un mutual no tiene nada, insisto, porque si fuera una mutual, la sociedad administradora no debería cobrar ningún tipo de cargo ni comisión. Acá en el fallo, que lo sigo citando para que les quede ahí, sin perjuicio que se los voy a compartir también como material, en el resumen del fallo, justamente acá lo que se encarga de poner al desnudo de la Cámara es esto, que la mutualidad es un discurso falaz y que esto es una operación justamente para maximizar las ventas
y obtener financiamiento para fabricar vehículos sin costo financiero alguno, porque como vimos antes, la gente y los consumidores entregan el dinero en forma anticipada y no cobran ningún tipo de interés, y de hecho los seguros que están vinculados a estas operaciones suelen ser más caras, la prima, que por ejemplo la prima si uno lo contrata en seguro automotor, lo contrata en forma directa. Bueno, ¿alguna duda hasta acá sobre, digamos, el funcionamiento general del sistema? No, bueno, entonces seguimos con lo que es el tema también que ha sido muy controversial y que en Córdoba trajo bastante problemas en cuanto a la paralización de algunos juicios. Si la competencia de estos juicios es provincial o federal. Acá hay que tener en cuenta, como dije en su momento, el artículo 53 es clave para dirimir este tema. El artículo 53 establece que es competencia de la justicia ordinaria. Utiliza esa palabra en forma textual. Eso entonces nos da como pauta y como principio de esta tutela procesal diferenciada que tiene, insisto, jerarquía constitucional, porque el párrafo 3 del artículo 42 establece que las autoridades tienen que establecer procedimientos eficaces para la solución de conflictos. Y obviamente que litigar en la justicia federal es mucho más moroso y perjudicial para el consumidor, no porque la justicia federal sea mala en sí misma, sino porque tiene un código procesal civil y comercial que data de la década del 60, con alguna que otra reforma en la década del 90, pero no tiene un artículo puntual que pueda, digamos, hacer efectiva esa tutela procesal diferenciada, como sí tienen en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en Buenos Aires está el Código Procesal de las Relaciones de Consumo, con un fuero específico. Acá en San Juan tenemos un sistema de oralidad que hace que los juicios que tramitan por abreviado, que es el trámite, digamos, más breve que se le debe imprimir a estos procesos cognoscitivos, hace que justamente los tiempos de resolución judicial hayan disminuido notoriamente. En Mendoza también, y bueno, en distintas provincias se han diseñado normas procesales para hacer justamente efectiva esta garantía de la tutela procesal diferenciada. Este artículo 53 apunta a lo mismo, establece que el trámite tiene que ser abreviado o el más, digamos, reducido posible. Si van, digamos, por ejemplo, en materia de litigios contra las empresas de transporte aéreo, va a ser el trámite sumarísimo. En otras provincias se le llama sumario, en otras como en San Juan abreviado, etc. Y lo más importante en este tema es que establece la competencia ordinaria. Y además, justamente también, y esto ya lo dijo la Corte, porque se trata de normas de derecho común. Todo lo que deriva del artículo 75, inciso 12, que sean litigios en los cuales se cuestionan normas del Código Civil Comercial, Ley de Defensa del Consumidor, Código de Comercio, el antiguo Código de Comercio, hoy Código Civil Comercial o legislación laboral, etc., se trata de normativa de derecho común y por lo tanto, como regla, es competencia provincial. Con el agregado de que la competencia federal, obviamente no hay competencia federal por la materia y además es de excepción expresa y restrictiva. No hay ninguna norma ni ninguna resolución de la Inspección General de Justicia que establezca la competencia federal. Y tampoco habilita la competencia federal el hecho de esta supuesta interjurisdiccionalidad del grupo de ahorro. ¿Por qué? Y acá yo hago un paralelismo con la ley, la 27.078 de lo que es en materia de Argentina digital y lo que es telecomunicaciones. Ese artículo regula la competencia federal en materia de reclamos contra las empresas de telefonía móvil. Sin embargo, el último párrafo de ese artículo cuarto de la ley 27.078 establece que los conflictos derivados de las relaciones de consumo van a tramitar por la competencia ordinaria. Es decir, que tiene coherencia dialógica con el artículo 53 que estamos analizando. Por lo tanto, ese argumento que suelen invocar algunas empresas de planes de ahorro no tiene tampoco sustento al día de hoy. Acá, ahí van a ver que este es un planteo que yo hice y que de hecho tengo un caso que está en la Cámara, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es cuando el consumidor opta por ir al fuero federal. ¿Esto por qué lo hago? Y hago la explicación, también está desarrollada en el libro, porque cuando estuvimos en pandemia, la justicia federal tenía, digamos, de alguna manera, en ese momento, mucho más agilizado el expediente digital. Y en provincia, en mi provincia, eso todavía estaba un poco en veremos. Hoy en día ya se ha subsanado eso,
pero los juicios de la justicia federal en esa época tramitaban un poco más rápido. Entonces, como en ese caso yo había obtenido una cautelar a favor de la consumidora, presenté la demanda en el juzgado federal por el tema de la distinta vecindad. Obviamente la consumidora radicada en San Juan y la sociedad administradora y la automotriz están radicadas en Buenos Aires. Entonces, en principio, se habilita la competencia federal por cuestión de vecindad, más allá de que esa competencia federal es renunciable y no es de orden público. Ese caso, ya lo vamos a ver, fue apelado y la Cámara Federal de Mendoza declaró la incompetencia de oficio, estableciendo justamente lo que estamos diciendo acá. En ese caso, yo presenté el recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, digamos, a ver si, porque en ese momento, insisto, todavía no teníamos agilizado lo que es el expediente digital en mi provincia, para que justamente se mantenga la causa en el foro federal y todavía está a resolver, se ha admitido formalmente, pero todavía no se pide sobre el fondo del asunto. Y como les decía, acá ahí ven, es el caso Sosa de la Cámara Federal, la Sala B, en el cual justamente decreta la incompetencia de oficio del Foro Federal. También es el mismo criterio que ha tenido la Cámara Federal de Misiones, la Cámara Federal de Salta, y también es el criterio que ha tenido el Procurador General de la Nación cuando emite su dictamen a la hora de pedirse por la admisión o no de un recurso extraordinario, y ha considerado que también es competencia ordinaria porque justamente se trata de conflictos que están derivados en lo que es el derecho común, en la interpretación y la aplicación de las normas de derecho común. También acá, Constanza, levanta la mano, ¿puede ser? Sí, sí, te hago una consulta. Sí. Yo soy de Catamarca y se nos ha planteado la competencia federal demandando a la IGJ por la falta de control. ¿Qué te parece? ¿Quién planteó eso? He visto ese planteo el ahorrista. El ahorrista, bien. Bueno, en ese caso, ahí en Salta se hizo algo así para tratar de habilitar el fuero federal, y en Salta se rechazó. De hecho, es el caso que estamos citando acá, es Estrada, Omar y demás, porque, digamos, no tiene, a ver, en mi humilde opinión, son cuestiones distintas. Si fuera la demanda sola con disposición general de justicia, debería ir al contencioso federal, pero no a lo civil y comercial. Y segundo... Claro, entiendo que la responsabilidad de la IGJ por falta de control, en el caso de verificarse que existiera esa falta de control, no lo habilitaría a ser solidariamente responsable por la porque no es... contractual. Claro, porque además la IGJ no encuadra en la solidaridad del artículo 40 porque no es un proveedor de bienes y servicios, es una autoridad de aplicación. Entonces, no es, más allá de que, a ver, el Estado en algunos casos sí puede quedar como un sujeto pasivo de la ley 24240, en este caso puntual a la IGJ se la está demandando como autoridad de control, justamente por lo que omitió fiscalizar. Entonces, en ese marco, IGJ me parece que no es, digamos, no tiene legitimación pasiva para ser demandada en ese caso. Así que ahí, digamos, se podrían aplicar estos precedentes. Incluso adelanto que la Corte ya se expidió al respecto. Ahí ven en el quinto caso que cito, hubo un plan, digamos, se presenta la demanda y el juzgado provincial de San Juan se declara incompetente de oficio. Lo remite al federal y el federal de San Juan se declara incompetente de oficio también, citando este fallo Sosa de la Cámara Federal de Apelaciones, que es el que me había dispuesto a mí la incompetencia. Eso generó, como les decía, un conflicto negativo de competencia y se elevó a la Corte, que es el fallo Berenguel, y la Corte ya dispuso, en ese caso, que se trataba de que el competente era el juzgado provincial de San Juan, es decir, el 9º juzgado civil y comercial, justamente siguiendo el criterio del Procurador General de que se trata de un conflicto derivado de derecho común. ¿Por qué se debe declarar incompetente el juez federal y también el provincial? Porque seguía en el criterio de la Cámara Séptima en el fallo Acosta, que fue el que trajo todos los problemas de competencia en Córdoba y que fue citado por algunos otros jueces provinciales de distintas provincias, como el 9º Juzgado Civil y Comercial, para justamente declararse incompetente. Ese fallo, obviamente que ya ha sido revocado
por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, acertadamente estableciendo la competencia de la justicia provincial, por aplicación justamente del artículo 53 y también del artículo 36, porque en este caso es una operación de crédito al consumo, ya que se está, digamos, financiando la adquisición de un vehículo para poder pagarlo en cuotas. Obviamente entonces que hay financiación y también resulta aplicable este artículo 36. Y también incluso fue el criterio que tuvo la Cámara Federal de Córdoba, ya que ahí Plan Rombo planteó una inhibitoria justamente para que, digamos, la Cámara Federal se admite la competencia positiva y también fue rechazada. Y entiendo que Plan Rombo fue a la Corte, pero es lógico que ahí la Corte va a ratificar el criterio que tuvo en Berenguel al decir que es competencia, digamos, ordinaria y de la justicia provincial. No habilita, insisto, la competencia federal el hecho de que se demande a la Inspección General de Justicia, ni que tampoco sea, digamos, norma resoluciones de la Inspección General de Justicia, porque con ese criterio todos los contratos de consumo siempre tienen una autoridad de aplicación específica y que han dictado resoluciones específicas y eso no habilita sin más la competencia federal. Por ejemplo, un contrato de seguro tiene resoluciones de la Superintendencia de Seguridad de la Nación, un contrato bancario del Banco Central, o contratos de telecomunicaciones del ENACOM, bueno, etcétera. Y así cualquier otro caso que veamos, eso no habilita por el solo hecho de que haya sido una norma dictada tampoco por el Congreso de la Nación, la competencia federal, porque, insisto, es derecho común y en este caso, y para cualquier otro conflicto que tengan en cuestiones de competencia, el artículo 53 de la ley 2440 establece justamente la competencia ordinaria como garantía de esta tutela procesal diferenciada. Entre los otros beneficios, que es la carga probatoria dinámica, el beneficio de la gratuidad en sentido amplio, que ya ha ratificado la Corte en más de 6 fallos, sobre todo varias causas colectivas también. Así que bueno, todos esos beneficios procesales están concentrados ahí en ese artículo 53, que es muy valioso para los que litigamos en la defensa de los consumidores. Bueno, y volviendo a lo que decíamos, esta resolución 815, esos son, digamos, básicamente los capítulos en los cuales se regula la operatoria que estamos analizando, y los artículos, digamos, que son y que tienen más relevancia van del artículo 1 al 33. Esos son los que regulan digamos, este grupo digamos, de ahorro para fines determinados por grupo cerrado, porque después los otros artículos regulan otras operaciones de capitalización, pero que son diferentes y que no se aplican a esta modalidad. Acá lo que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, porque algunos temas no vamos a llegar con el tiempo, pero básicamente el artículo 13 que regula el tema de los seguros, la igualdad de la prima, el artículo 9 que establece las penalidades, que acá vieron cuando hay demora en la entrega del vehículo y que uno puede reclamar la penalidad y la multa que está prevista en el contrato. Sepan que ese artículo 9 de la resolución 815 y puntualmente el inciso 2 de ese artículo 9 le permite al consumidor acumular la penalidad y la multa del contrato junto con los demás daños que haya provocado la falta de entrega. Por ejemplo, privación de uso. Sí, ahí Guillermo tenés levantada la mano, ¿puede ser? Sí, Diego, justo con esta penalidad que estás hablando, eh, generalmente contestan que la demora se debe a, bueno, a los problemas del país, a la implementación de este programa CIRA. Bueno, un poco la pregunta era si tenés algún fallo o tenés conocimiento de si procede judicialmente el reclamo o no. Bien, sí, estoy al tanto de esos planteos, porque he tenido casos de clientes con eso, solo que no he llegado a hacer juicio por la entrega del vehículo, porque yo envío la carta de documento reclamando la entrega y generalmente al mes o al mes y medio le entregan el vehículo. Ok, Eh, yo en el caso que tengo, se entregó el vehículo, ajá, se recibió en disconformidad y bueno, perfecto. Ah, queremos, ah, digamos, la multa. bien, bueno, en ese caso yo tengo clientes que se deciden a avanzar con el juicio reclamando la multa y ahí yo planteo esto que estoy diciendo, reclamar la multa y acumulándolo además con el daño y perjuicio que haya generado esta privación de uso. El Ujú. argumento que invoca la empresa de que no lo podía entregar, obviamente que, digamos, en mi humilde opinión, no tiene ninguna forma de que sea acogido por la jurisprudencia, porque si ellos saben de antemano que no van a cumplir con ese plazo, ¿para qué ellas mismas se obligan
a entregar el vehículo en un determinado plazo. Claro. Eso no hace más que demostrar el dolo, el incumplimiento doloso en la empresa, No, sino que aparte dice, hay patentamiento, digamos, por venta directa. obvio, exacto. Lo hacen al solo efecto especulativo y además, insisto, digamos, tampoco, volvemos a lo mismo, es un riesgo propio del giro comercial de la empresa. Ellas sabrán cómo, no es la primera vez que hay este tipo de medidas en las cuales hay una supuesta restricción de importaciones, pero restricción no quiere decir que sea prohibición. Entonces, si ustedes saben, la empresa de hace 4 años que tiene esta restricción, ¿para qué se compromete en el contrato que ella misma redacta a entregar el vehículo en el plazo de 60 días y después no lo va a cumplir? O sea, estaría, digamos, ya de antemano, digamos, incumpliendo dolosamente Sí. con el contrato. Y además sería admitir la propia torpeza, digamos, ahí para invocar el artículo 1067 del Código Civil Comercial, que nadie puede ponerse en contradicción con una conducta previa, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Usted, insisto, se comprometió a entregar el vehículo en determinado plazo, después no puede venir a decir que no lo puede entregar por esta situación que ya la conocía de antemano. Entonces, ese argumento no tiene, digamos, mucho sustento. Es un poco como defender la mutualidad y todas esas cuestiones que son afirmaciones falaces de las empresas, que las repiten como un loro y que, bueno, ya la verdad no conozco, digamos, fallos que le estén admitiendo ese tipo de defensa, porque ya, digamos, admitir eso es una ingenuidad total, digamos, ya los jueces en eso, por suerte, digamos, han tenido una impronta más allá de alguna otra excepción, pero en su mayoría han tenido una impronta de ir sacándole la careta, por así decirle, a este tipo de operación que encubre todos estos dogmas que se afirman, se repiten, pero la verdad es que nunca se acreditan. Gracias, Diego. De nada. Bien, ¿alguien más? No. Bueno, el artículo Hola, 22. hola, Sí. no sé si, sí, yo había levantado la mano, pero no sé, creo que Ah, no perdón, no sé. te vi. No, no, dos cosas. En principio, a lo que dice el colega, otra de las cosas que generalmente pasa, porque me pasó un caso y bueno, gracias a eso logré que, bueno, le entregaran también el vehículo a mi cliente, fue el hecho de que cuando ellos reciben, no sé, ellos cuando reciben el pago, pues generalmente, o sea, licita el cliente y paga, y después demora la entrega del vehículo. Cuando reciben el pago, ya en ese momento tenían, por ejemplo, en el caso este específico, más de 20 personas que estaban en espera de la entrega del vehículo. Es decir, que cuando ellos reciben el pago, sabían que ya no podían a poder cumplir con la entrega, porque ya estaban en incumplimiento de las entregas. Claro, bueno, todo eso son casos, digamos, son pruebas que demuestran el dolo Claro, del o sea, delito esa es contra toda la otra de empresa. las pautas. Y es más, Y lo ahí les otro, habilita a pedir el daño punitivo. En la demanda, ahí que dijo Guillermo y la que dice usted, además de reclamar el pago de la multa, la privación de uso que lo pueden acumular, porque ese artículo 9, insisto, mejora reglamentariamente el artículo 793 del Código Civil y Comercial. Vieron que la cláusula penal, como regla, uno no puede reclamar mayores daños, aunque pruebe haberlo sufrido. Bueno, este artículo 9 reglamentariamente mejora el piso de tutela de ese artículo 193 porque le permite reclamar la multa del contrato, los mayores daños sufridos, privación de uso, y además también el daño punitivo si el argumento es este que ya conocemos, en el cual le dicen no lo puedo entregar por esta restricción o lo que fuera, porque ahí ya está, digamos, reconociendo el dolo de antemano de la empresa. Así que claro, también bueno, es presente el daño punitivo. claro, exacto. ¿Y qué pasa respecto ahora, o sea, puntualmente con el tema de la penalidad? Porque a mí siempre me ha hecho ruido eso de la cantidad que te ponen 7 cuotas, o sea, el máximo que te van a reconocer ante una demora, o sea, que ya desde el vamos, o sea, están diciendo, bueno, si incumplimos 7 cuotas y al valor del base de la cuota al finalizar el plan. Claro, ahí lo que hay que plantear también es la nulidad parcial de esa cláusula en caso que diga Claro, eso, ¿no? Porque, a ver, esto también desde la teoría general del contrato es el principio de equivalencia de las prestaciones. Si el consumidor cuando paga las cuotas las paga como una deuda de valor, lógico es entonces que cuando el consumidor es acreedor a una multa, como en este caso, las cuotas tengan que actualizarse al momento de la fecha del pago al valor actual, no como una suma de dinero, ¿se entiende? Porque si no, la empresa siempre que cuando cobra, eso ya lo vamos a ver ahí en un fallo más adelante, cuando cobra es con puño de hierro y paga con mano de seda. Así lo dice expresamente el fallo Dorrio, ese que vimos recién, que es un fallo muy bueno que analiza
justamente la nulidad de estas cláusulas que establecen penalidades a favor del ahorrista, que siempre están redactadas, obviamente, para incluso favorecerse con la misma mora de la empresa, porque le conviene dilatar el pago y total se lo va a pagar a valor histórico. En cambio, si planteamos la nulidad en base a esto que les estoy diciendo, ahí sí entonces a la empresa ya no le va a convenir tanto dilatar el pago de esa penalidad. O sea, sería una pretensión aparte de las otras, digamos, reclamar la multa, la nulidad parcial de esa cláusula, sobre cómo cuantificar la multa del contrato, Exacto. reclamar además la privación de uso por este artículo 9, inciso 2 de la resolución 815, y también poder reclamar, bueno, daño punitivo y daño moral. Bueno, la privación de uso, como Claro, habíamos exacto. la privación de uso. Bueno, y perdón, lo último de este mismo tema. ¿Qué pasa cuando con el tema de las cuotas, de la actualización, lo que no sé si lo vamos a tratar más adelante? Sí, eso lo vamos el aumento Listo. de cuotas y todo eso, sí. No, Sí, por el tema obvio. de los que no se adhirieron, porque hay mucha gente que no se adhirió a las cautelares, por ejemplo, y bueno, y que pasó después que lo mismo le bajaron la cuota y después al final en la última cuota se armó el desastre. Bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de las Perfecto, causas colectivas por aumento de cuotas. gracias. De nada. Bueno, entonces, como les decía, el artículo 22 también regula ahí la normativa y dice específicamente que al contrato de ahorro previo, al igual que el artículo primero, inciso 3, se le va a aplicar las normas de consumo de la ley 2440 y del Código Civil Comercial. Por eso también para que lo tengan en cuenta, de que ahí es la sociedad administradora la que tiene que acreditar que el ahorrista no es consumidor. Porque algunas empresas, por ejemplo FCA, o la otra que también suele hacer ese planteo es Plan Rombo, que niega la aplicación de las normas consumeriles diciendo que el consumidor no ha acreditado la relación de consumo. No, justamente es al revés. La normativa de esta resolución 815, en su artículo primero, inciso tercero, el artículo 22, también el artículo 7, el artículo 8, inciso segundo, establecen claramente que a este contrato se le van a aplicar las normas de consumo de la ley 2440 y del Código Civil Comercial. Entonces es la sociedad administradora la que tiene que acreditar que el ahorrista no es consumidor. Acá, bueno, por último, el artículo muy importante es este artículo 28 que prohíbe el ajuste retroactivo de las cuotas en su inciso primero, y el inciso segundo establece justamente que las sociedades administradoras son mandatarias de los ahorristas que son los mandantes. Es decir, que deberían velar por los intereses de los consumidores y no, como contradictoriamente se ha hecho, en la ejecución del aumento de cuotas y todo eso a favor de la fábrica automotriz. Esto también incluso, el artículo 2 de esta resolución 815 establece que para poder operar como una sociedad administradora tiene que ser bajo el tipo societario de una sociedad anónima. Y además, fíjense, esta misma resolución establece que tienen que la sociedad administradora adjuntar un contrato de provisión de bienes. ¿Con quién? Con la terminal automotriz. Este artículo, en base al artículo 23, inciso 2, apartado segundo, punto primero, justamente les va a servir a ustedes para, más allá de todo lo que vimos en la conexidad contractual, para contestar y pedir el rechazo con costas de la excepción de falta de legitimación pasiva que suelen oponer las fábricas automotrices. ¿Por qué? Y porque justamente este artículo demuestra que hay una conexidad contractual ineludible, ya que la sociedad administradora sí o sí tiene que garantizar el flujo de vehículos con una determinada automotriz. Y la misma inscripción en Inspección General de Justicia demuestra que hay una conexidad contractual. Con lo cual, insisto, esa es otra defensa que también se rechaza, digamos, prácticamente no he visto fallo que haya admitido esta excepción de falta de legitimación pasiva, porque digamos, es ineludible el vínculo contractual que existe entre la sociedad administradora y la fábrica automotriz. De hecho, si ustedes suscriben un contrato de Plan Rombo, solo pueden adquirir vehículos del grupo Renault-Nissan, o digamos, con PSA, el grupo Peugeot Citroën, y así no pueden adquirir vehículos de otras marcas. Eso demuestra justamente que hay una conexidad contractual que, digamos, es prácticamente inescindible a la operatoria misma de la sociedad administradora. Otro tema también para que tengan en cuenta que nosotros muchas veces, incluso para acreditar que la sociedad administradora se trata de una empresa
que está manejada y que, digamos, ha sido creada por la fábrica automotriz, nosotros en el oficio de IGJ siempre pedimos que se informe la titularidad y el porcentaje del paquete accionario de una determinada sociedad administradora. Y que indique si la fábrica automotriz, en este caso es Volkswagen, para utilizar el ejemplo, qué cantidad de porcentaje accionario tiene bajo el procedimiento de las 30 del artículo 804 del código y la norma puntual de su código procesal. ¿Qué contesta la Inspección General de Justicia? Con una total impunidad, para que vean que es un organismo que está lejos de controlar esta operación. Ellos contestan que no tienen una nómina actualizada del paquete accionario, a pesar de que el artículo inciso segundo, apartado segundo de la misma resolución 815 que ha dictado la IGJ, fíjense lo que establece. Dice, las entidades administradoras deben informar a la Inspección General de Justicia cualquier variación en la titularidad de su paquete accionario. Todo ello dentro de los 30 días de producido los cambios. O sea que esa información la Inspección General de Justicia la tiene, y la tiene encima actualizada, pero tiene digamos, la impunidad de no compartir esa información en forma totalmente, obviamente, oclusiva y reticente con el juzgado que lo pida. Esto, digamos, es una muestra de cómo lo mal que funciona este organismo, porque lejos de contribuir a esclarecer la verdad de los hechos, informa este tipo de cuestiones. Es como para que lo tengan en cuenta nomás. Bueno, ahora vamos al tema, digamos, que es lo que ha suscitado, digamos, la mayor cantidad de conflictos, y es esto, el famoso aumento de cuotas y el valor móvil. Acá tenemos el talón de pago, en el caso de Volkswagen, que es de la causa Sosa, esta que está el tema de la competencia que yo les había citado. Fíjense que acá también hay un montón de rubros que no se entienden y no se especifican, y que varían, depende de la empresa que conteste demanda, es la explicación que dé. Por ejemplo, el rubro débitos, créditos varios, algunos dicen que es una diferencia entre compensaciones de los ingresos y ingresos de planes renunciantes, planes caídos y planes activos. Otro dice que son diferencias tributarias de los pagos de las cuotas o de impuestos de sellos, etcétera, etcétera. La realidad es que ese es un importe que tranquilamente, desde el vamos, se puede plantear la nulidad de ese importe por violación al deber de información. Recuerden que el artículo 37 de la ley 2440 nos habilita a pedir la nulidad cuando se viola la información, ya sea al momento de la celebración del contrato, durante la ejecución o luego de la ejecución del mismo. Que es un artículo que se utiliza muy poco y que es el artículo ese que se mantiene originario de la redacción del año 93 de la ley 24240 y que va a cumplir sus 30 años ahora en octubre. Ese último párrafo, insisto, nos habilitaría, por ejemplo, a plantear la nulidad de ese rubro débitos, créditos varios, porque no se explica y, insisto, nunca se le informa al consumidor a qué se trata. Acá, en la causa de hecho Rojas, que fue una de las primeras colectivas, esta también la intervino también la Cámara Civil y Comercial de General Roca, fue un amparo colectivo en el cual muchos ahorristas reclamaban la readecuación del contrato y la reducción de las cuotas. Y acertadamente en este caso se rechazó la tramitación porque obviamente no podía ser por la vía del amparo, que es un trámite el más expeditivo, son días de corrido y demás. Cuando un juicio de planes de ahorro es complejo, imaginemos la complejidad que tiene esto, pero planteado en clave colectiva. Digamos, la complejidad crece a nivel exponencial. Por lo tanto, y acá aplicando también el artículo 53, establece que es un trámite de proceso de conocimiento y rechaza la vía del amparo y digamos, encomienda a los accionantes a que ocurran por la vía que corresponda y adecúen las pretensiones, ya que la demanda no era muy clara tampoco. En el tema de las cautelares, lógicamente que cuando se plantea un porcentaje de que no va a pagar el consumidor, ahí obviamente en esa misma medida cautelar hay que plantear, y en algunos casos hemos hecho así, que esa supuesto falta de pago que provocaría el desfinanciamiento del grupo, que ya sabemos que es mentira, igual, siguiéndole la lógica a la empresa, lo que hay que plantear es que ese pago lo absorba la sociedad administradora, porque es justamente la obligada a cumplir con la medida cautelar. Y acá tenemos el límite infranqueable que nos dice el artículo 1121, inciso del Código Civil Comercial, que no se pueden declarar como abusivas las cláusulas referidas a la relación entre el precio y el producto.
salvo, obviamente, que el juez entienda inconstitucional esta norma y así lo declare. Únicamente, en materia de planes de ahorro, tenemos el artículo 32, inciso segundo, puntualmente, que es el que establece la obligación de las empresas de trasladar los beneficios del precio que informa la fábrica a la concesionaria en las mejores condiciones de su aplicación al grupo de ahorristas. Acá, en este caso que fue, digamos, acá también de la Cámara Civil y Comercial de General Roca, en el caso Blanes, justamente reconoce lo que estamos diciendo de que la sociedad administradora no solo que ha sido creada por la fábrica automotriz, sino que además es un sistema en el cual permite, digamos, diseñar un precio mucho más caro que el de la venta al contado. Y acá, de hecho, es bastante fuerte el fallo. Fíjense que dice que es una actitud rayana con lo delictivo, acusando justamente de que este contrato está diseñado para trasladar los riesgos cambiarios, financieros e inflacionarios en cabeza de los consumidores. Cuando, si es un contrato de larga duración, y máxime tratándose de un contrato de consumo, esa distribución del riesgo tiene que ser asumida como mínimo en partes iguales y si no, en un porcentaje mayor del grupo de empresarios. Y acá es el planteo que nosotros hacemos en las cautelares y que es el que está desarrollado en la obra también, de que nosotros planteamos siempre pagar el 60% de una determinada cuota, póngase, por ejemplo, la cuota de noviembre, por dar un ejemplo, que es este caso Sosa que está en la Corte por el tema de la competencia, y que el resto del 40% del valor de la cuota lo asuman las demandadas para no desfinanciar el grupo. Esto siguiendo esta lógica absurda de la empresa de que si no se paga el total de la cuota, digamos, no habrían fondos suficientes para adjudicar vehículos, más allá de que hemos visto que eso es falso. Pero tengan en cuenta que este planteo lo hacemos en el ámbito cautelar y obviamente el juez necesita para resolver, más allá del planteo que hagamos, digamos, la prueba es mínima, es documental, acá no vamos a ingresar en ningún tipo de pericia ni nada, por eso para que se admita es este planteo, como lo hemos hecho acá, y obviamente también una cautelar genérica, porque tiene un aspecto innovativo, que es este de pagar un porcentaje de la cuota, y el aspecto no innovativo es de que se abstengan de iniciar el cobro ejecutivo o la ejecución prendaria, justamente no pudiendo considerar la incurso en mora por el pago de esta cuota parcial. Este es otro caso también que fue confirmado por la Cámara Civil Comercial de San Juan, una causa Pizarro que tenemos de un cliente contra el grupo Peugeot, y también se admitió la cautelar en los mismos términos que se había metido en el foro federal. Digamos, y además ahí también otro elemento a tener en cuenta para los casos que han sido beneficiarios de cautelares es que si empiezan a pagar la cautelar el cliente se queda sin seguro automotor. Por lo tanto, lo que yo sugiero ahí es que el consumidor suscriba el contrato y la cobertura en base a eligiendo una de las empresas que están denominadas en el contrato, en la solicitud de adhesión. Vieron que hay una opción, un catálogo de unas 5 empresas, que el cliente elija una de esas 5, que suscriba el contrato con la misma cobertura, que suele ser una cobertura total, pero endosando la póliza a favor de la sociedad administradora, que es el acreedor prendario. Entonces, de esa manera, si hay un siniestro, digamos, ese seguro ha sido contratado dentro de la misma lógica sistémica del plan de ahorro. ¿Se entiende? No sé si hay alguna duda acá. No, bueno, seguimos. Y ahora sí ingresamos también a los casos colectivos, puntualmente a las causas de Córdoba, la causa Fullotti, la causa Acosta y también Aliaga. En la que más me voy a detener es la de Acosta, que ya tuvo sentencia de fondo. Básicamente en las cautelares se planteaba lo mismo, un importe, digamos, retrotraerlo a lo que era la cuota de mayo, abril 2018, más un incremento de acuerdo al INDEC o al incremento del costo de variación salarial, y en algunos casos también tener en cuenta el aumento de la canasta básica familiar. En esos casos, obviamente que ahí lo que yo critico de estas acciones colectivas es que se ha delimitado el alcance territorial a los consumidores de una determinada provincia, cuando en rigor, si estamos diciendo que se trata de un grupo que lo integran un montón de personas, obviamente que todo ese grupo son ahorristas de todo el país y no de una sola provincia. Entonces, vamos a tener que en un mismo grupo
puede haber una persona que esté beneficiada por una cautelar colectiva y otros que no. Pero bueno, más allá de esa cuestión que se ha dado muchísimo en algunos casos, ya este caso Acosta cuenta con una sentencia de fondo, que obviamente no está firme porque ha sido apelada, que se dictó el 29 de mayo de este año. Y allí declara la nulidad de las cláusulas que determinan como pauta para determinar el precio la fijación del valor móvil informado por el fabricante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ahí lo que analiza el juez, ya también la sentencia esa la van a tener, pero hay una variación enorme entre la composición del valor móvil, el coeficiente de variación salarial y la inflación. Siempre el valor móvil estuvo por encima de estas otras dos parámetros. Fíjense en el año 2018 que fue el que ocasionó la mayor devaluación. En 2017 estaba parejo, pero en 2018 el valor móvil aumentó un 95%, mientras que el salario el 28% y la inflación el 47,6%. O sea, no hay ningún parámetro objetivo que permita delimitar cuál es el valor móvil, ni siquiera tampoco el aumento del dólar. O sea, el valor móvil siempre, digamos por así decirlo, ha picado en punta, supera el dólar blue, el dólar MEP, etc. Todos los puntos de variación son superados. Ahí está la tabla de porcentajes que les queda ahí en el Power para que lo puedan analizar. Y el juez acá entonces lo que hace es establecer, digamos, declarar la nulidad de esa, como decía, de esa cláusula, porque justamente tiene en cuenta que se trata de una operación de crédito al consumo, en la cual si el valor móvil es un componente del costo financiero que tiene que asumir el ahorrista, acá no está informado el costo financiero total, o sea que también se puede pedir la nulidad por este artículo 36, porque si el valor móvil no está informado y estamos en el marco de una operación de crédito al consumo, estamos obviamente también ante la violación a esta norma que establece cuáles son los requisitos que tiene que tener toda operación de crédito al consumo. Y acá fíjense que ahí lo dice y se lo transcribo. Dice, el hecho de que no se pueda conocer a ciencia cierta de dónde surge el valor móvil, obviamente que afecta el derecho de información que tiene el consumidor. Entonces, si la sociedad administradora no fija el precio, y acá también, digamos, con acierto el juez le endilga un incumplimiento a ese mandato. Si le dice, si usted es mandatario lorista, también puede conseguirse información y gestionarla, ya que no le cuesta nada porque forma parte del mismo grupo empresario, el mismo grupo económico con la terminal automotriz. Entonces, el juez ahí considera que no es admisible que el consumidor se encuentre con la zozobra de todos los meses de no saber cuál va a ser el precio porque no lo puede conocer ni tampoco lo puede calcular de ninguna circunstancia económica ni tampoco financiera. Entonces ahí lo que él establece justamente, y también se hace cargo de este argumento que falazmente agregan las empresas que dicen que habría una destrucción del sistema. Acá lo que dice el juez es que la sentencia es una condena contra las empresas, no contra el sistema. Y el costo económico de este fallo lo tienen que asumir las empresas, no cae sobre el sistema. El sistema en sí no se va a ver afectado y los grupos no van a ser desfinanciados porque lo que haya que pagar de diferencia lo van a tener que asumir las empresas que son las condenadas en esta causa. De hecho, ahí también, para hacer hincapié en esa falacia de las empresas de que se va a destruir el sistema, el juez con acierto dice de que hace más de 4 años que hay un montón de fallos con cautelares que todavía no han sido revocadas y sin embargo las empresas han podido seguir comercializando. O sea que esta famosa destrucción del sistema es otra falacia más por parte de las empresas que es un dogma y que no tiene ningún tipo de prueba. Por eso es que las empresas al día de hoy siguen comercializando los vehículos a través de los planes de ahorro automotor. Y ahí el juez lo que hace acá es integrar el contrato y establecer que el valor móvil no va a poder superar en ningún caso la variación, el coeficiente de la variación de la inflación. No toma en cuenta el coeficiente salarial, que era lo que había pedido la parte actora, pero al menos sí readecúa el contrato y obviamente les queda un saldo a favor a los consumidores que hayan sido beneficiados de esas cautelares. Ahí también hace hincapié de que la deuda no es un pasivo del grupo ahorrista, sino de las empresas. La famosa cuota 85, que quizás algún cliente de ustedes les haya llegado, cuando la persona terminó de pagar el plan con una cautelar y quiere levantar la prenda, les llega una cuota, esta famosa cuota 85, para reclamar
la totalidad de lo que no pagó por esa cautelar. Puede venir una cuota de 2 millones o 3 millones de pesos. Acá el juez dice que es ilegal porque obviamente los consumidores nunca estuvieron en mora, ya que pagaron las cuotas beneficiados por la medida cautelar, y además esta sentencia está estableciendo una reestructuración en el valor móvil. Y además también estableció un daño punitivo de 5 millones, que acá yo tengo una diferencia y acá digamos, no comparto el criterio que lo destina a la autoridad de aplicación, cuando esos 5 millones debió haberse destinado al colectivo damnificado, porque el 52 bis establece que el daño punitivo se tiene que destinar al consumidor, no a una autoridad de aplicación. Y además tampoco declara inconstitucional esa parte del 52 bis que establece que el destino tiene que ser a favor de la víctima. Y la víctima acá son los consumidores que integran ese colectivo. También erróneamente, en mi entender, impone las costas por su orden, debió haber impuesto las costas a las demandadas, ya que si bien no admite la reestructuración del contrato en base al coeficiente de variación salarial, sí lo admitió a la reestructuración en base al índice de la inflación, con lo cual igualmente es una derrota para las empresas. Sí, ahí veo que levantó la mano Ana. Sí, hoy no te voy a dejar en paz, Doc, con toda la No, porque casualmente Se entrecorta, perdón. tengo Si un tenés mala caso conexión, y lo que lo podés la cosa es que escribir y que lo tenemos lea Victoria. problemas con la conexión. Hola, ¿ahí no me escuchas? Sí, doctora. Ahí sí. Bueno, que la cuota, que lo que hicieron fue no mandar una cuota 85, sino que en la cuota 84 sumaron todo y lo mandaron como cuota 84. Es decir, que no es a cuando pudieran o se tuvieran para pedir el levantamiento de la prenda y demás, sino que es como que no podían pagar la cuota 84, la última cuota no la podían pagar porque en esa cuota le sumaron lo que supuestamente era la diferencia. Bueno, ahí obviamente que a esa cuota hay que rechazarla, primero porque lo Obvio. que están reclamando de diferencia no es exigible, ya que el consumidor ha pagado esos importes beneficiados por una medida cautelar, de manera tal que ese importe que reclama la empresa, obviamente que es totalmente ilegal por lo que acabo de decir, pero así como la empresa no puede exigir el pago de ese saldo porque, digamos, deriva de un pago cautelar y como tal es un pago provisorio, el consumidor en esos casos, si ha sido beneficiario de una medida cautelar, tampoco puede pretender la cancelación de la prenda. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en este caso Acosta, fija el juez que hay que hacer una operación matemática por cada suscriptor considerando los pagos que haya hecho y considerando si ha pagado de más o ha pagado de menos, de acuerdo a cómo resolvió el juez esta diferencia en la reestructuración del contrato. Si ha pagado de más, lo que dice el fallo acá es que se le reintegre por el mismo medio de pago. Es decir, si lo paga por tarjeta, le vendrá una nota de crédito. Y si pagó de menos, el consumidor deberá pagar la diferencia para poder exigir la cancelación de la prenda, pero esa diferencia también la puede pagar en hasta un plazo de 12 cuotas. Sí, es exactamente lo que hemos planteado. Ahora, esta sentencia de ahora de mayo, ¿ya está firme? No, ha sido apelada, por eso volvemos a lo mismo. Acá el consumidor, digamos, lamentablemente, no sé si esto se explicó en su momento, pero todo el que se haya, digamos, por así decirlo, involucrado en una cautelar, ya sea colectiva o individual, no va a poder cancelar la prenda hasta tanto esto hay una resolución definitiva y firme. Porque más allá de lo que establece acá esta sentencia obviamente que va a ser apelada. Y si resuelva como resuelva la Cámara, si la ratifica o no, seguramente va a haber un recurso extraordinario ante el TSJ y quizás ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, hasta que esto no quede firme, esas personas no van a poder cancelar la prenda y bueno, están en esa situación de incertidumbre, salvo que renuncian a la cautelar, pero ahí sí van a tener que pagar todo ese saldo que ilegalmente le reclaman las empresas, ya sea en la cuota 84 o en la cuota 85. Me Sí. explico, porque los Sí, no, pagos incluso cautelares... ni siquiera dan la posibilidad, porque Volkswagen es de las que no arregla en lo absoluto, ¿no? Y ni No, siquiera dan la posibilidad de pago en cuota. Tampoco. O sea, no, porque, y eso sí está pero determinado. el caso suyo, ¿es de una persona que está beneficiada por cautelar o no? Sí,
Bueno, si es Tengo cautelar, dos, una con cautelar y una sin cautelar, pero la que está sin cautelar nunca aceptó, porque o sea, es un caso complicadísimo porque le estuvieron 1 año y medio sin entregarle el vehículo. Entonces, estamos peleando ahí el tema de, bueno, todas las compensaciones, porque obviamente que no son 7 cuotas la compensación, ni ahí. claro, claro. Entonces, bueno, estamos en esa pelea ahora, en este momento, y que lo que hizo Volkswagen directamente lo dio como que aceptado, te descuento eso y te me debes tanta plata, sin cuota, en efectivo, y si no, bueno, te ejecuto la prenda. Así que bueno, obviamente que está todo en defensa del consumidor, en principio. Claro, bueno, en los casos de, a ver, el que ha sido beneficiado con cautelar aplica lo que comenté recién. Y el que Sí, no ha sido beneficiado con cautelar, ahí obviamente, si no ha hecho ningún planteo judicial ni nada, tiene que pagar la totalidad del haber de ahorro. lo que Y pasa es más que en allá, Córdoba, espere, perdón, no espere que termine la idea. sí, Más allá de que la empresa le deba el pago de la multa, de la penalidad por la entrega del auto, etcétera, sí, sí, etcétera, sí, 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 eso sí. se puede plantear como una compensación, lo que fue en el marco de un juicio o de un expediente administrativo, pero digamos el resto de las cuotas, si no se ha cuestionado nunca su procedencia, ni la legalidad, ni la reestructuración, el resto de la deuda se va a tener que pagar, en No, por principio. supuesto, pero el tema es que están pidiendo lo que hacen ahora en todas, se ve que por una cuestión, yo no, por ahí una vez cosas que uno se le escapa, pues no, es por lo que está diciendo usted que a lo mejor se aplican directamente, aun cuando no hayan adherido directamente, piden sí o sí la renuncia a las cautelares. Claro, pues si el caso Todo el ese mundo. no está beneficiado por cautelar, ¿qué renuncia va a hacer? Claro, bueno, pero será por un tema de aplicación colectiva, o sea, de crearlas inmenso dentro de la acción colectiva, no lo sé, pero en todos casos, yo estoy viendo que piden, a todos bueno, pasa que sacan todas por formulario y sacan todo igual para todos, piden a todos la renuncia a las cautelares. Sí, eso lo han hecho Sí, en varios casos, de hecho lo dice la misma resolución 1420 de la IGJ, para acceder a ese supuesto diferimiento que en realidad no es ningún beneficio, es diferir la deuda para más adelante y se termina licuando con la inflación, o sea que tampoco le conviene en esos casos. está bien. Pero sí ha habido Volkswagen, tengo un par de casos en los cuales le han aplicado cautelares colectivas a clientes que nunca se les notificó Exacto. digamos, el número de expediente ni la carátula de ese juzgado colectivo, y ahí sí hay una afectación al derecho de defensa del consumidor, porque recuerden que esto es materia de procesos colectivos, seguramente ya lo verán con quien dé la clase, no sé si es Pancho Berwick, pero bueno, Sí. cuando vean, el artículo 54 establece en materia colectiva justamente el derecho de autoexclusión. ¿Y esto qué significa? Cuando uno inicia un proceso colectivo, tiene que notificar a todas las personas que se hayan delimitado y que integran esa clase de proceso colectivo para que puedan ejercer su derecho de autoexclusión en el marco de decir si no quieren quedar comprendidos por esa decisión colectiva. Lo que ha hecho Volkswagen en muchos casos, que ya conozco 3, es que ha aplicado cautelares sin notificarles a estas personas el juzgado donde tramitaba esa supuesta cautelar, afectando el derecho de defensa y obviamente transgrediendo este derecho de autoexclusión, que lo que hace justamente es garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del consumidor, que está en todos sus derechos si desea quedar excluido. En esos casos ahí lo que planteamos es la inoponibilidad de esa medida o la nulidad, según el caso, según lo que convenga al cliente, porque obviamente no se lo puede, digamos, afectar por una medida cautelar colectiva si nunca se le notificó cuál era ese proceso colectivo para que esta persona pueda ejercer su derecho de autoexclusión. Y Pero eso, ese es y otro eso caso. en la práctica, en relación a la cuota final o en relación a las diferencias que no se le cobraron por haber aplicado esa cautelar, ¿qué consecuencia tiene? No, ahí lo que yo planteo es que lo que Sí. ha aplicado ahí la empresa queda a su cargo y es digamos, un costo que lo tiene que asumir ella y no se lo puede Claro, que trasladar. si descontó algo que el cliente nunca quiso que le descontaran por Claro, decisión propia, de hecho,
En algunos casos, en los cupones de pago, solo dice una leyenda que dice resolución cautelar menos 40.000 pesos. Y nada, eso no cumple con el deber de información, porque para Basta, que el pues. consumidor pueda ejercer el derecho a autoexclusión, reitero, tiene que saber número de expediente, carátula y juzgado donde tramita y cuáles son las condiciones para ejercer el derecho a autoexclusión. Para Excelente, doctor, pues justamente tengo el otro caso que es así. claro, Y es, bueno, en esos casos hay, digamos, claramente una afectación al derecho de defensa y debido proceso, con lo cual esas aplicaciones y el reclamo de esos esa importes que diferencia, no sí, pagó por esa sí, cautelar no son exigibles al consumidor justamente porque se le afectó el derecho de defensa. perfecto. Gracias. De nada, Doblemente gracias. de nada. De hecho, ahí en uno de esos casos ya tengo una cautelar en la cual se decretó, porque esta persona pagó todas las cuotas y vino esta famosa cuota 85. Entonces ahí, En por el caso ejemplo, que tengo, sí, claro, y ahí en la cautelar admitieron la prohibición de innovar para que se abstenga a iniciar el secuestro prendario por el monto de esa cuota 85. claro. Bueno, yo ahora eso lo Ya, estoy frenando en defensa del consumidor, porque como está iniciado defensa del consumidor, implica, se está notificada que no pueden realizar ningún tipo de acción hasta tanto no se defina, no se cierre este proceso. pregunta Claro. para el doctor Diego Vila por el chat. Doctor, ante una situación de que a alguien ya se le aplicó la medida cautelar, llegó a la cuota 84, ¿cuál es la estrategia que recomienda para plantear en juicio? Si aplicar algún tipo de índice, ¿qué es lo que usted recomendaría en la demanda? Pero perdón, ahí esa persona fue beneficiada de una cautelar colectiva, Sí, individual, directivo, no me queda sin claro. conocimiento de parte del denuncia del consumidor. El caso que estamos diciendo recién. Así es. Bien, yo lo que hice en los casos de mis clientes es iniciar el juicio, pedir la nulidad de esa deuda, justamente basado en que se afectó el derecho de defensa y debido proceso por no informarle al consumidor las condiciones para poder ejercer el derecho de autoexclusión. Entonces, de esa manera, esa deuda, obviamente que es nula, porque el consumidor estuvo pagando la cuota pensando que pagaba la totalidad de la cuota y después se entera cuando va a pagar la última cuota que debe, por ejemplo, 2,5 millones porque fue supuestamente beneficiario de una cautelar. Yo en esos casos, bueno, si el cliente viene desde un inicio, envío carta de documento rechazando esa deuda y haciendo todo este planteo y después hago la demanda con la nulidad, daño moral, daño punitivo y además también la cautelar de no innovar para que no le quiten el vehículo hasta tanto se resuelve el fondo del asunto. Bien, ¿tiene sentencias de esos casos, de esos planteos, para que nos No, pueda estamos compartir? en prueba y sí, solamente tuve la interlocutoria de la cautelar que admitió este planteo. Y ahora tengo que armar otra demanda de un caso similar, solo que la cuota 85 es bastante más elevada porque es un cliente que tiene una Amarok y Claro, la otra cliente era un Gol. Y ahora la cuota 85 es de 3 millones y pico, es una locura. Es como si casi tienen que pagar la mitad de la camioneta. totalmente. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda? Alejandra, Marcela, ¿querés activar el micrófono? Hola, hola, Hola. Alejandra, ¿me te escucha? escuchamos. Hola Diego, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien. Bueno, tengo un caso medio particular que no podría dar una respuesta. Te explico. Es un ahorrista que le cede el vehículo a una tercera persona, lo intiman a él a pesar de que le cede el vehículo. Se supone que cuando lo inscribe la tercera persona en el registro de la propiedad le notifican al acreedor prendario, porque son notificados por el mismo registro. Tiene conocimiento de esa cesión del bien y que está inscrito a nombre de XX, le llega la intimación para el pago retroactivo al, al ahorrista originario. Ujú. La titular registral abona una parte porque no puede abonar el total de ese retroactivo. Y ahora queremos terminar de cancelar para poder levantar la prenda, para poder vender el vehículo y no le permiten pagar a la titular registral porque dice Volkswagen que solamente tiene que abonar el ahorrista. Pero el vehículo ya está en nombre de una tercera persona. Volkswagen ya tiene conocimiento porque ha sido notificado por el registro de que se cedía ese vehículo y
al no manifestar su voluntad en contrario, se supone que ha Ha autorizado, consentido. digamos, esa cesión. Sí, sí. Sí. Y bueno, estaba por presentar un reclamo en defensa del consumidor porque no le permite pagar, quiere pagar lo que le están pidiendo, que es una locura, pero quiere pagar porque quiere vender el vehículo, quiere levantar la prenda y no lo puede hacer porque es el titular registral que no es el ahorrista originario. Bueno, ahí lo que puedo hacer, yo más que ir a defensa del consumidor, haría juicio y consignaría judicialmente el pago y demandaría la cancelación de la prenda como pretensión. Que es esto también yo, en el caso que hablaba recién, de estas personas que las incluyen en una cautelar sin enterarse, además de la nulidad de la deuda, obviamente que también reclamo la cancelación de la prenda, porque yo parto de la base de que el plan ya está cancelado. Entonces, en el caso suyo puntual, que es muy interesante, obviamente que hay, a ver, dos cosas. La sociedad administradora, obviamente, como acreedora prendaria, no está obligada a liberar al ahorrista vendedor, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero lo que sí está obligada a recibir el pago del titular, porque el titular ya es el cesionario de ese plan de ahorro. Bien, hay una cesión de la posición contractual, más allá de que la sociedad administradora en estos casos nunca libera al ahorrista originario justamente para tener dos patrimonios y usarlo como garante. Más allá de eso, lo que yo le aconsejo, lo que yo haría en su lugar, es hacer un juicio, digamos, intimar a la recepción del pago con carta de documento. Si no lo recibe, Ya lo intimé allá y no me bueno, contestaron. entonces iniciarla con más razón. No la contestaron, hay una aceptación tácita, iniciar la consignación judicial a una cuenta a la orden del juzgado, depositar ese importe y pedir como pretensión la cancelación de la deuda y el levantamiento de la prenda. Bueno, Y, entonces y no por agregar. defensa al consumidor. No, porque lo que pasa es que Defensa del Consumidor, a ver, la parte administrativa sirve en algunas cuestiones para ganar tiempo, por ejemplo, como esto de la resolución que no puede iniciar el secuestro prendario si hay una negociación de la deuda, etcétera, etcétera, pero en general, acá estas empresas dicen que no y le aplican la multa y se acabó, pero se queda sin solución. Claro, Digamos, yo claro. ahí, dado la urgencia, antes que esa deuda siga creciendo, Sí, ya tiene usted toda la intimación, toda la aceptación tácita porque no contestó la carta de documento, nunca se opuso en el trámite registral, es como que tiene todo muy favorable para hacer directamente el reclamo judicial. perfecto, clarísima. Muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Otra de las últimas preguntas, Diego, no sé cómo andamos de tiempo. Una de las preguntas tiene que ver cuándo. Pero vos la contesto. Perfecto. Entonces, la última pregunta. También una medida cautelar que se le descontaba por débito automático, le descontaron de golpe 1.200.000 pesos al consumidor. En este momento tiene una deuda con el banco por ese monto. Consulta cuál es la estrategia que recomendás plantear. Ya se la debitaron a la cautelar. Ujú. Pero ahí en ese caso esa persona es la famosa esta cuota 85 que estamos diciendo. Exacto, exacto. Bueno, ahí lo que tiene que plantear es la nulidad de ese débito a la sociedad administradora y al banco. Porque obviamente si esta persona estuvo beneficiada por una medida cautelar que no ha sido revocada y que todavía la sentencia definitiva tampoco le haya salido desfavorable, y si le salió favorable, todavía, digamos, no ha sido revocada en cámara, obviamente que ese débito carece de causa porque esa cuota 85 no es exigible, porque volvemos a lo mismo. Las personas que han hecho pagos beneficiados con medidas cautelares, si bien son pagos a cuenta, no han incurrido en mora porque están pagando una cuota bajo el amparo de una orden judicial, que es una sentencia interlocutoria. Con lo cual, ahí hay que plantear la nulidad digamos, de ese débito y también reclamar obviamente al banco esta situación. Supongo que ahí si no tenía fondos, el banco le hizo un giro en descubierto, una especie así, y ahí plantear también al banco, digamos, yo lo demandaría al banco por ese supuesto también. Bien, pero no pedir la nulidad o básicamente Sí, la cuál. nulidad del débito, porque Bien. si esta persona puede acreditar que fue beneficiaria en una medida cautelar, ya sea individual o colectiva, que esa cautelar no ha sido revocada, entonces esa cuota no es exigible. Así, volvemos a lo mismo. Si la persona, así como no tiene derecho a exigir la cancelación de la prenda hasta tanto se resuelva definitivamente
con una sentencia firme el fondo del asunto, tampoco la empresa puede exigir el pago de lo que se ahorró la persona por esa cautelar, porque justamente eso es motivo de la decisión final, de la sentencia final. Perfecto. Bueno, ahí está respondido entonces, Maricel. Ahí Georgina, ¿puede ser? ¿Tiene levantada la mano? Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ah, bien. Una consulta. Tengo un cliente que se adhirió a un plan de ahorro de un vehículo y a los 4 meses que le venían descontando la cuota, lo notifican de la concesionaria que ese modelo no se fabricaba más y que a partir de ese momento continuaba con el plan de otro vehículo, de otro modelo, y encima la cuota era un poco más cara. Y Sí. me consulta, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, ahí esa es otra de las fallas sistémicas que tiene el plan de ahorro. ¿Qué sucede en estos casos? La persona tiene un vehículo determinado, pero está pagando la deuda en base a un vehículo que no tiene. Entonces ahí también es plantear la nulidad de esa cláusula del contrato, porque eso está previsto en la solicitud de adhesión, y la solicitud de adhesión solo, digamos, habilita a resolver el contrato cuando la diferencia del precio del vehículo nuevo por el vehículo reemplazado supera el 20%. Obviamente, nunca supera el 20% porque la empresa se cuida de eso y sabe, entonces para no disolver, llega al 19,9 de diferencia, ¿no? De precio. Entonces ahí lo que hay que plantear es la nulidad de eso, justamente utilizando esto, de que no es un sistema mutualista, de que los demás ahorristas no le están financiando nada, es un contrato de cambio en el cual la persona es la que está pagando, ya contratado con la sociedad administradora, y ella tendría que pagar, ahí tendría que aplicarse analógicamente el artículo 25, inciso cuarto, apartado primero, que es actualizar el valor de la última cuota del vehículo que ya se dejó de fabricar, más a tasa activa, o valor de mercado de ese vehículo, lo que resulte menor. Esto justamente por la aplicación del artículo 1095 que establece la opción, digamos, la hermenéutica de adoptar la obligación menos perjudicial para el consumidor. Bien, insisto con esto, ahí justamente hay una afectación a los intereses económicos del consumidor que tienen rango constitucional, artículo 42, porque le obligan a la persona a pagar un vehículo mucho más caro y más nuevo y no es el que tiene. Acá lo que hay que cuestionar en este tipo de planteos son todas estas ficciones. La de la mutualidad y la de que supuestamente los otros, él le está financiando el auto a los demás. No, es mentira. En realidad el que financia acá es la sociedad administradora. Lo que pasa es que se vale del dinero en forma anticipada de las empresas. ¿Me explico? Entonces, en la demanda hay que hacer un apartado de, digamos, lo que es, digamos, este contrato en la realidad. Porque en la ficción es ese sistema mutualista, pero eso es falso. No sé si quedó clara ahí la respuesta. O sea, yo plantearía la nulidad de la cláusula que le habilita a la empresa a reclamar el valor móvil del vehículo nuevo y plantear en la misma pretensión que se va a pagar el valor de la última cuota del bien que tiene su cliente actualizado a tasa activa o valor de mercado la que resulte menor. ¿Bien? Perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Ha sido De todo muy nada. práctico, muy complejo el tema. Todos tenemos un caso o consulta sobre este tema, así que es muy interesante para nosotros poder escucharte y por supuesto te comprometemos a compartir material con esta diplomatura. Obvio, obvio. De hecho, hay varios fallos que quedaron acá en el Power, porque bueno, yo lo diseñé como si hubiera tenido 4 horas de clase, pero era con el ánimo de poder compartir todo lo que pudiera y abarcar la mayor complejidad, digamos, y la mayor temática posible. Pero bueno, igual el Power les queda, eso ya te lo envié, Victoria, así que está a disposición y les voy a pasar obviamente los fallos que están citados ahí en el Power y los que hemos estado comentando, más allá también de la doctrina específica de esta temática. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Entonces te despedimos y te comprometemos a que sigas siendo parte de esta diplomatura. Muchas gracias, que anden bien, Gracias. hasta luego. Hasta luego.
Bueno, colegas, entonces nos vemos el próximo lunes en la diplomatura. Que tengan una muy buena semana y estamos en contacto. Saludos.